Hola, hola. Vamos dando la bienvenida a todos los que se van integrando. Ahí sí. Hola, ¡Oh! Te ay, escucho sí, muy fuerte. ¿cómo estáis? Tanto tiempo. ¡Sí! ¡Ay! Siento que no No nos puedo creer veíamos que hace pasó un mes mucho. y medio tan rápido. Volando. Es que además estuvimos entre medio de Navidad, Año Nuevo, inicio de año. Sí, Ay, ay, ay. y todas esas locuras. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, sí, ¿Cómo está aprovechando a descansar. el calor veraniego? Oh, terrible, No me quiero ni terrible, imaginar terrible. Santiago ahí, 30 grados, no sé. Sí, que no cansa, que no para. Porque otras veces como que estaba cachando como por los recuerdos del Facebook, que había como un periodo de descanso como a fines de enero, principio de febrero a veces, que venía en la lluvia. Porque caché como que entre los recuerdos haber preparado sopaipillas un par de años atrás en estos días. En verano, sopaipillas en En enero. verano, sí, porque había llovido, po. Qué Entonces era loco. como, oh, y era como falta esos tiempos, faltaban todavía las tormentas el mal clima, la lluvia de verano, que no la hemos tenido por acá. Yo me acuerdo en Viña siempre pasaba eso, como que la gente se quedaba después de Año Nuevo para pasar el verano en las vacaciones en la playa y siempre se topaban así como con un clima espantoso, pura neblina, amanecía con frío y todos decían así, bueno, no parece verano y todos los turistas arruinados. Y después el calor aparecía en Pobre, marzo cuando había que entrar a clase. qué terrible, qué decepción. Aguante Viña. Vamos esperando a que se una la gente. Les damos la bienvenida. Yo tengo aquí preparado ya mi tecito y mi caldero. Este es una chai de vainilla. Oh, qué rico. Hoy día ando sanita así, este tecito nomás. No puede ser siempre copete, qué ejemplo, qué imagen vamos a dar. Estos paganos, herejes. Sí, Andan todo el tiempo metidos en bebidas alcohólicas. ay no, no, Yo no siempre. siempre tengo como el trauma de que cuando nos toca hacer el live stream, yo digo, pero era hoy, ¿cierto? Esta es la hora correcta, ¿cierto? No voy a hacer el loco así. A mí me pasa también lo mismo. Hoy era como, ¡ah! Era, es hoy. Yo subí igual en la foto ahí como para promocionar y que la gente se acordara y se nos uniera el día de hoy. Yo dije, la Eve sabrá que es hoy, ¿cierto? Nadie no sabe en qué año estamos, ni qué día es, no saben nada. Es que yo no puedo creer todavía que ya estamos en 2022. Sí, y yo no puedo creer que nos quede un live para terminar la rueda. Este es nuestro episodio número 7 y bueno, para la gente que no sabe, son solamente 8 festividades, así que este es nuestro penúltimo episodio. Ah, bueno, sí, hasta completar un ciclo. Y yo venía pensando el día de hoy, cuando venía preparando para hoy, y decía, ¿verdad que cuando partimos esto yo todavía estaba en Chile? Y ahora se ve como tan lejano así. Sí, han pasado muchísimas cosas. Se nos unió la Están con Allen. Canadá. Sí, Andamos muy international. Bienvenidos. y así que acá estamos desde Chile, Suecia, Canadá, desde donde se están sumando las personas que se están conectando, también nos podrían decir en el chat. En todos los Porque nosotros continentes. asumimos que era Chile todo, pero nos hemos dado cuenta que no. Así es.
Pero bienvenidos todos, de todos modos. Sí, De, como dice ahí, the more the merrier. Mientras más, mejor. más mejor. Aprovechamos de dar la premisa, que nosotros igual veníamos conversando la idea de que nos salió tan entretenido hacer estos episodios de la rueda del año, que una vez que terminemos ya con las 8 festividades, podríamos seguir con este formato, ¿o no? Sí, ¿Qué opinas? sí. Yo creo que sí, es justo y necesario. ¿Qué dice el público? Aparte Yo que creo que lo que podría decir el público es que podríamos poner una encuesta para que nos sugieran temas. eso mismo es decir, porque Sí, aparte que quedaron muchos temas pendientes durante los lives, han surgido temas que la gente se queda colgada y dice, oh, podrían desarrollarlo. sí. Así que podemos ir viendo, Me ver si lo gustó. seguimos haciendo para las festividades, si lo hacemos cada 2 meses, una vez al mes, dependiendo de la motivación. Eso, déjenos en los comentarios sugerencias de temas que quieran que nosotros conversemos. Eh, ¿Qué frecuencia les acomoda? Porque hasta ahora nos habíamos estado guiando por la rueda del año, pero no sé si les gusta, les acomoda este formato o quizá una vez al mes, no sé. Porque ahora Y era esto porque era lo que hacía sentido. Exacto. tal cual. Y si les acomoda este formato Instagram, yo creo que seguiríamos con Instagram porque encuentro que es más interactivo. La gente nos puede ir Sí, escribiendo ahí en el chat, podemos ir contestando, podemos tener invitados y quedan guardadas exacto. después en el feed. Entonces la gente las puede ver a la hora y día que prefieran, que más les acomode. Cuando quiera y pueda. Ya, entendiendo que a veces no se pueden conectar por horarios, por la vida. Entonces sí, yo creo que seguiríamos con el Instagram. De hecho, nuestro primer live fue por Facebook y quedó ahí. De hecho, Cambiamos de confesiones, formato. fue la razón por la que nos hicimos un Instagram. Sí, porque nos actualizamos, nos dimos cuenta que toda la gente ahora estaba usando Instagram y fue, podríamos probar. Si seguimos así, nos vamos a tener que cambiar a TikTok. No, no, nuestras conversaciones dan para mucho. No, no nos alcanzan. ¿Cuántos son? 30 segundos. No sé cuántos son el TikTok. No alcanzaríamos a hacer nada en 30 segundos. Seríamos como ese, trabajo, trabajo, trabajo. Tampoco nos hemos ido actualizando con la tecnología, porque en el año 2020 hicimos el encuentro al vuelo, que Ah, esta vez fue ¿verdad? por Zoom. Oye, Por Zoom, entonces había que inscribirse, era como con aforo limitado porque teníamos susto de que se nos hubiese mucha gente, no pudiese ingresar, fue como un poco caótico y después nos dimos cuenta que era maravilloso formato de Instagram. es tan sencillo, porque para Facebook tuvimos que grabar el video y después subirlo, pero a mí me gusta esta interacción. La gente aquí nos puede ir comentando en vivo. Yo Es creo como estar que hablando en el living de tu casa con mucha gente. Es literalmente. como que le da esa intimidad de lo que en algún momento también pensábamos del nido, que fuese como un encuentro entre personas que se han ido yendo, viniendo. Bueno, actualmente acá tenemos lo que es actualmente el nido de la corneja, ya que cada persona igual tiene su propio proceso y sus propias inquietudes en algún momento y van variando. Sí, es Y la totalmente vida, dos entendible. años de pandemia, no A, han pasado en verdad. a todos nos han cambiado. Y yo creo que ese también sería como un tema interesante para discutir posiblemente después en un futuro episodio, como las etapas. Porque a menudo se habla de lo que es salir del closet de las escobas, por ejemplo, o de las baby witch, así como cuando uno está en su Sí, periodo inicial descubriendo el mundo. Pero después uno también tiene etapas, y yo creo que eso igual es interesante conversarlo. sí, podría ser tema para
a un live. Y lo otro que pasó más o menos Oh, desapercibido ahí en tu comentario, que me quedé enganchada, cuando hicimos encuentros al vuelo. sí, fue hace 2 años, era ahora en mayo. Fue cuando recién Fue como nuestra partió la pantalla, primera, cuando éramos muy pequeños todavía en el nido y se nos ocurrió empezar a soñar un poquito en grande y salió a bastante todo bien. esto. Para quienes se están conectando por primera vez a nuestros live, desde Suecia hasta allá, Morín, acá desde Santiago de Chile, Evelyn. Somos miembros del Nido de la Corneja, que es un grupo de estudio y devoción a la diosa Morrigan en Chile. Este grupo surgió con la idea de estudiar colectiva, comunitariamente a esta diosa, compartir experiencias y sobre todo apoyarnos en el camino de conocerla, ya que el problema de ser sudacas e hispanohablantes es que es demasiado distorsionado lo que uno puede encontrar de esta diosa. El grupo nació hace muchos años, no sé si 2015, 15, 2016, 2015, oh, por ahí, hace mucho, mucho, mucho por todos tiempo. los dioses. Sí. Y en el año 2020, o sea, previo a la virtualidad, participamos en un par de días del orgullo pagano, tanto acá en Santiago como en la quinta región, ya que el grupo se origina en la quinta región, porque Santiago no es Chile, y Aguante la quinta. sí, aguanta el puerto. Así que surgió allá y participamos en un par de días del orgullo pagano, como les comentaba. Nos Y en el año juntamos un par de veces 2020, sí, también, nos juntamos un par de veces, a veces de intentamos previa forma pandemia, light, como Sewing, de generar comunidad, y otras veces para ocasiones más especiales, más privadas sí, también, para ritualizar. intentamos ritualizar todos los Sewing hasta que el año 2020 llegó la pandemia. También con la Morín siempre intentábamos juntarnos para esta fecha, para Siempre se Lugnasa. daba que, como estábamos en Sí, vacaciones, justo podíamos celebrar Luna Sada juntas. sí, eso estaba pensando ahora. Yo también, esos Justo salí de veranos vacaciones y fue como, oh, chanana. tirando Y en el año flechitas. 2020, cuando no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en cuarentena y todas esas cosas, había surgió la idea de hacer encuentros al vuelo, que fue un encuentro con la idea de repetirlo más adelante con los años, que hasta ahora está en stand-by el proyecto, donde invitamos a distintas personas a hablar. Algunos hablaron de su experiencia con el trabajo con la Morrigan, otros también de la experiencia del trabajo como Paganismo en general. estudiando paganismo. Fue un grupo bastante diverso y enriquecedora la experiencia de los expositores, porque como decía, tuvimos la suerte, yo creo que aceptaron participar Laura O'Brien, que es como una estudiosa del paganismo irlandés, que es muy seria y nosotros la admiramos mucho. Ella ha pasado más de 10 años administrando sitios arqueológicos, de hecho, en Irlanda, así que ella sabe realmente de lo que está hablando. Sí. También el Coru, que es un grupo que es como nuestro objetivo. Yo creo que Sí, si pensamos nuestro cuando el modelo a nido sea seguir, grande, nos gustaría ser como ellos, que es Koru precisamente un Kadubazwa. grupo que se dedica a trabajar con la diosa Morrigan. Tienen toda la parte del estudio, también tiene toda la parte de la acción política, social, Es que ellos defendiendo realmente se causas. dedican al sacerdocio, y el sacerdocio en el verdadero sentido, no en el sentido de nombrarse un título y después andar cobrando dinero, sino que en el sentido de vocación de servicio. Entonces a ellos se les Sí, puede ver literalmente en terreno prestando servicios espirituales y de acompañamiento y sobre todo sí. de lucha por derechos. De Eh, acá de, sí, de de acá del sur, de esta California zona son, del ¿verdad? mundo, sí, De Estados Unidos, sí, sí. sí, de esta zona del mundo nos participó la Madi con Felipe, que son de Wicca tradicional. También el Sergio El, Fritz, que se ha dedicado a estudiar las costumbres mágicas, las comunidades paganas.
los rastros que han habido como la historia de Chile, que era una visión austral de cómo entender todo esto y que fue bastante rico, bien rico. Bastante buena fue la instancia de los encuentros al vuelo. Había un chico de Centroamérica también que se De dedicaba al paganismo Colombia, nórdico. si Sí, no me equivoco, que Costa teníamos Rica, creo que era, representantes, o Costa Rica, que creo que teníamos, era de la zona América Central. hoy ya me está fallando la memoria, perdón, es que ya, pero sí, era un representante latinoamericano de prácticas más bien asatru, más paganismo nórdico. Sí, participamos, también nos ayudaron los chicos un cuentacuentos de cuentos celtas, un Tienes cuentacuentos razón, de Costa Rica. poemas nórdicos y fue una experiencia bastante grata en ese momento y quedamos con la idea de hacerlo más adelante, pero Ha sido la pandemia fue difícil, atacando, porque una pandemia de un año se convirtió en una pandemia de sí, 3. y ahí frente a la necesidad de que se venía un nuevo Zoom, que no nos íbamos a poder juntar porque los viajes, la pandemia, los aforos y todo eso, surgió este ciclo de lives, que partió originalmente solo con Sewing, Por lo y mismo, después porque agarramos vuelo, la idea siempre ha sido hacer algo para eso. Y hasta el momento lo habíamos cumplido, habíamos tenido, sí, como bien recordabas tú, eh, año tras año nos juntábamos en persona, el nido. Después, al año siguiente, cuando comenzó la pandemia, hicimos encuentros al vuelo. Y después, al perpetuarse, ya comenzamos con este ciclo de charlas. Así que lo bueno es que siempre Sowen no ha pasado desapercibido, es una fecha muy importante exacto, para nosotros, sobre todo seguidores de la Morrigan. sí, así que Pero lo que me deja contenta es que al menos como unido hemos logrado esta meta que nos hayamos propuesto de abrirnos también a la comunidad, a la gente. Eh, por un lado, la parte educativa de cómo ayudar a guiar en cuanto a textos, fuentes, información de calidad fidedigna en español. Pero además, lo más importante yo creo que es como crear comunidad. Entonces, muy lindo ahora verlos a todos conectándose. sí, Hay mucha ven que gente está la Nadia, que fue de las sumándose. precursoras del nido, Fundadora, la Nadia también estuvo con sí, nosotras. También Raoni, también la Raoni estuvo con nosotros en el estaban todas grupo las, Paganos Quinta Región. Siempre fue ahí como mano derecha mía. Y, y justamente hablaba de que han pasado muchos años de aquellos días del Día del Orgullo Pagano en Valparaíso, se pasaba tan bien. Y que de hecho ella también ha estado siguiendo la Irish Pagan School. La Irish Pagan School es el grupo de estudio de paganismo irlandés de Laura O'Brien, justamente de la que estábamos sí, hablando. Andrés también nos saluda. Eso, un gusto tenerlos a todos aquí el día de hoy. sí, Estábamos haciendo un viaje por el tren de los recuerdos, pero yo creo que ya podemos comenzar, como tenemos gente sí, conectada, con el espérate, tema que nos convoca el día de hoy. sí, que es Lugrasas o O lamas, lamas. sí, No, que no son las llamas, la llama que llama en llamas. de hecho, como festival no tiene llamas, No, no tiene llama. no, es de los pocos que justo no tiene llamas, pero Mira, sí, yo de lo que he investigado, de lo que he recolectado, la verdad es que tanta información sobre lamas o lugnasat no hay, pero la poca que hay coincide en lo mismo. Básicamente, nosotros sabemos que es la séptima celebración dentro de esta rueda del año que nosotros hemos más o menos inventado, porque obviamente las festividades son de distintas zonas y depende de en qué época estamos hablando, en qué ciudad, contexto, país, etcétera. Pero de lo que se conoce naturalmente como la rueda del año, el neopaganismo, vendría siendo la séptima celebración. Y se basa, eh, la palabra lamas vendría siendo una traducción algo así como
loaf mass, algo así como la masa del pan, de la lonja del pan, y que también tiene que ver con las primeras frutas de la cosecha. Esto es una celebración de Inglaterra que se ubica más o menos entre el final de la cosecha del heno y el principio de la cosecha del trigo. Y que también se junta entonces con esta festividad Lugnasada, que Que es, Luna Sab es irlandesa, claro, netamente, que tiene que ver con los juegos de Lugh, que en algún momento se confundió con que podrían ser los juegos funerarios de Lugh, y después son unos juegos que hace Lugh cuando aparentemente fue rey de Irlanda. a veces yo Digo, también lo había encontrado aparentemente como las bodas de Luke, como las bodas del dios no, Sol. pero son como los juegos de Lugh o la asamblea de Lugh también se conoce. Y esto lo hace en honor a su madre adoptiva Taityu, que era una Filbor. Se supone que tiene temas como está relacionado con cosas del otro mundo, del otro nivel. Se supone que también fue una persona guerrera y fue algo como muy importante para Lu. Está asociada que a lo mejor como divinidad pudo haber sido como de los arbustos silvestres, como la maleza, y en el siglo como cuando existe Lu y todo esto y está como el dominio y la soberanía de Irlanda, Taltius se muere por un sacrificio, ya que ella muere de agotamiento luego de limpiar todas las llanuras de Irlanda para facilitar la agricultura. Entonces, desde ahí, desde como la importancia de cuando tenemos tierras, es como desmalezar, limpiar y todo, Luz hace estos juegos o fiesta en honor a ella que eran bastante similares a los Juegos Olímpicos. Tenían como su faceta deportiva, su faceta de comercio, iban los artesanos, armaban como los mercados reales medievales, eh, se podían establecer contratos y también se daba esto lo que decía el amorín de los matrimonios, pero que se hacían estos matrimonios cortos que tenían la tradición De un año y irlandesa, un que era día. de un año y un día para probar si funcionaba o no funcionaba. ¿Qué te eran tan inteligentes, tan clever? Sí. Entonces esta fiesta igual tenía como fin garantizar la paz y la abundancia de Ico. Y una de las gracias, hay un lugar fijo, físico, donde se supone que ocurría esto, que eran actualmente se llamaría Taitom, que era, también se conoce a Tailtiu, que está en Ulster. Pero se supone que como eran juegos que medían fuerza, que medían, y que había encuentro entre las personas, concurrían gente de todas las tribus de Irlanda. Entonces era como una gran asamblea y encuentro antes de que se pusieran de cabeza a trabajar la tierra más, ya que era como un pequeño respiro comunitario para el largo trabajo que les quedaba por el verano. Ese es un tema súper importante que yo quería mencionar también, que cuando nosotros vemos la rueda del año o las fiestas, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las celebraciones, así como marcadas por calendario y que tienen estas connotaciones tan importantes, generalmente están en invierno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Yule, cuando hablábamos de Imbolc? Como que en ese periodo de oscuridad donde en realidad están muchas de las celebraciones así como más festiva. En cambio, durante el verano, en realidad hay un descenso de estas festividades porque es un periodo de arduo trabajo. eh, Trabajar en el campo es súper agotador y lo que más hemos repetido durante todos estos episodios es que todas estas fiestas están en un contexto de una cultura que depende de la agronomía, de los ciclos de la naturaleza. Y este es justamente el periodo de la cosecha, en donde se va a ver reflejado literalmente los frutos del esfuerzo. Pero eso no significa que haya una falta de ritual, porque la vida cotidiana está marcada por el ritual. Entonces, no hay una separación entre lo que es lo sagrado, lo religioso y lo cotidiano.
Vamos a ver entonces que quizá no hayan estas grandes celebraciones en verano, como podríamos hablar de un banquete de Yule, como podríamos hablar de, no sé, rituales, procesiones, etcétera, pero sí hay mucha actividad ritualística, por así decirlo, en el cotidiano. Sí. Por ejemplo, en la cosecha misma. Se creía, por ejemplo, que no se tenía que sacar los zapatos antes de subirse al carro de heno, porque no podías pisar ese fruto dorado que era la semilla del trigo, ¿verdad? O por ejemplo, cuando se recogía del carro o se cortaba la primera lonja de pan, era un tabú meter bulla. Tú no podías hablar, se tenía que cortar el pan en absoluto silencio. También esta es la época en donde se destapaba la cerveza especial que se había elaborado en el mes de Thor, en el caso del mundo nórdico. Que a todo esto, por ejemplo, en Noruega, esta festividad también se adopta bajo el nombre de Saint Olaf's Day. Y así tenemos ¿Cómo un montón de celebraban ellos? rituales. ¿Cómo? Perdón. ¿Y cómo lo celebraban los nórdicos? Es una versión más bien religiosa. Saint Olaf es más bien cristiano y tiene que ver también con llevar las cosechas para ser bendecidas en la iglesia. Y es más que nada como que el señor y la señora de la casa se ponen sus mejores ropas de domingo, abren esta cerveza, ¿verdad? Y todos la comparten mientras se cuenta el grano y se corta la primera lonja de pan. Entonces, por eso yo hablo que Mm. hay como eh, son actos muy cotidianos, pero no es así como una celebración, es parte del ritual, es decir, literalmente es colocar el trigo en el carro y después llevarlo ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo guardan? El granero, donde guardan ¿Granero? el Sí. grano. Eh, pero todo esto está cargado de superstición, de tradiciones, de rituales. En Inglaterra también tengo entendido que durante esta fecha, pero ya más bien en la época tardío medieval, en la época Tudor, también por ejemplo, dentro de la misma comunidad se elegía a la doncella que iba a ser la doncella de la cosecha y se le colocaba una corona hecha con los trigos. Entonces, eh, vemos que en el fondo lo que siempre hemos hablado del ritual es que es marcar un hito, Sí. marcar Es las fechas como, importantes. me recuerda igual como a lo que pasa en los campos, acá, que en algún momento en el verano, en los pueblitos chicos, siempre es como el festival del pueblo, en algún momento de febrero, que si bien todos están preocupados de que la tierra hay que cultivarla y hacer todo, se hace como esa pausa necesaria, como para compartir en la comunidad, que no es como una gran fiesta ni nada, como decíamos hace un rato, esta es de las pocas celebraciones de la rueda del año que no tiene grandes hogueras, pero que es como distinto, pues. Es que Que acá también pasa como la reina del verano, es como, me recuerda como historias que me ha contado de cuando era chica y vivía en el sur. Es que es una época de mucho trabajo, entonces no puedes realizar una pausa del trabajo, pero sí puedes festejar el trabajo mismo. Y esto es porque en un contexto donde se vive en comunidad, se necesita el trabajo de todos para poder llevar el trabajo a cabo, porque Sí, la cosecha es sumamente pesada. Pero tenemos cosas, por ejemplo, acá en Chile mismo también se celebraba, por ejemplo, la trilla a yegua suelta. Son cosas como muy exacto. tradicionales, folclóricas, donde se reúne toda la comunidad. Incluso saliéndonos un poco del tema, pero por ejemplo, cuando en Chiloé se realiza la minga, en el fondo es una persona que se está mudando y se tiene que llevar su casa, pero participa toda la comunidad y hay comida y hay bebida, porque hay una comunidad que respalda, que trabajan Sí. juntos por un bien común. Oye, pero ¿quién cachaba lo que contabas tú de los juegos de Luke? De que en el fondo fueran como una Sí, especie de olimpiadas, y me los imagino, no o sé, sea, ahí carezco la información, pero me los imagino también así como con una demostración de paz, al menos, como para poder viajar en y paz, reunirse. fuerza, es como, hay como muchos ejercicios de fuerza, entonces yo me lo imagino como,
como los tatarabuelos de los Highland Games, algo así. Claro. Y Es que también como Lugnasad, así como específicamente con el nombre de la celebración, obviamente después de que llegó San Patricio, que se instauró en Irlanda, en que todo lo pagano era tan terrible, fue disminuyendo en calidad de festival. Pero también estaba averiguando que con este resurgimiento como del valor irlandés de lo propio, ya desde la misma iglesia, no sé, en Kerry en el 95 empezaron la Fairy Lugnasa, que es un festival que se hace donde hay música, actividades enfocadas a los niños, obras de teatro, tradiciones locales y con el fin de la bendición de los campos. sí está todo Entonces, a pesar relacionado. de todo, sí, a pesar de todo, a pesar de que en algún momento quizás lo negaron y todo, aún ha pervivido. La persistencia. Sí, porque al final estas cosas son como arquetípicas. Yo creo que se albergan en el subconsciente. Y eso de los deportes, ¿te acuerdas que la última vez que fuimos para allá, para Lugnasad, la Trini le dio mucho con el tema de que hiciéramos cosas, y se llevaron las cosas de esgrima, y se llevaron los arcos, y Hicimos todo eso era con ese arquerías. tiempo. Claro, claro. Sí, Y aparte que me imagino yo que todas estas cosas deben haber sido instancias también de política, porque si se reúnen todos es sí, como una instancia para conversar, están las demostraciones de fuerza, que eso siempre ha sido como parte del show, ¿no es cierto? Del lucirse. Y es como sí, después tenemos en la época medieval también las justas y todo eso, que es parte del show. Es como la sana competencia, que en el fondo también es mantenerse activo y demostrar cierto poderío, pero mucha diplomacia, me imagino también. exacto. Y lo que tenemos principalmente es esta relación con los campos que tú dices, de limpiar los campos, de valorar la fertilidad de la tierra, porque en el fondo, nuevamente, repito, voy a parecer disco rayado, ya lo digo todos los lives, pero es que el ritual consiste en que nosotros los individuos hacemos nuestra parte para perpetuar el ciclo. Nosotros no estamos desligados del ciclo. No es que como que si yo no hago el ritual, la tierra se va a regenerar sola. No, yo tengo que participar tengo que hacer mi parte para que la naturaleza se renueve y continúe hacia la etapa siguiente. Hay que pensar que en esa época no estaban los supermercados, que esperamos que otras personas hagan su parte, y ahora vamos y compramos solamente. Y aparte que también de lo que hemos estado conversando en los otros lives, es que todos estos ciclos están relacionados con la agricultura. Los seres humanos, desde que desarrollamos la agricultura hace miles de años atrás, hemos estado sumamente ligados a ella y dependemos de ella y de hecho depende nuestra subsistencia. Entonces tenemos que pensar lo importante que era esta fecha en relación a todas las otras, porque todas las otras es como, bueno, la última cosecha, el invierno, el sol vuelve, después sembramos la semillita en la esperanza de que viene el futuro, ¿verdad? Todo florece, pero ahora es donde realmente vamos a ver si funcionó o no. De hecho, cuando nosotros pensamos en esta época antigua, así como en la edad del hierro, del bronce, o incluso la Edad Media, generalmente pensamos que la mayoría de la gente sufría y se moría en el invierno. Decíamos, como, el invierno es frío, hace hambre, eh, la gente se enferma. En realidad, donde la gente más se moría de inanición es en la primavera, porque es cuando ya se acabaron todos los recursos de comida. Se la comieron en el invierno y ya en la primavera ya no les queda nada. Entonces están de verdad llegando así como con uñas y dientes, aferrándose al principio del verano a la primera cosecha. Entonces no me sorprende que esta sea la instancia en donde como que lo celebren, así como, oh, al fin tenemos el primer pedazo de pan recién salido del horno. Y tampoco es menor desde esa lógica de que mucha gente a lo mejor, tal como Taltiu, que se sacrificó para, lo dio todo para que pudiese ser posible como la cosecha, no, a pesar de todo el trabajo, no lograron sobrevivir, Yo creo que si lamentablemente. algo nos puede dejar esta festividad, obviamente el lado luminoso, por así decirlo, es dar gracias por lo que tenemos, sobre todo hoy en día en la modernidad y sobre todo en nuestra cultura occidental. Somos súper afortunados. Tenemos
una variedad de panes sobre la mesa todos los días donde podemos elegir. Y no siempre vemos como, como dices tú, el sacrificio y todo el esfuerzo que hay detrás. Y para nosotros ahora es como súper normal, vamos, no sé, a la panadería y compramos el pan. O acá en Chile igual es como súper como común el pan, Mm, pero en pueblos, en localidades agrarias y rurales de, no sé, Latinoamérica, no sé, sin ir más lejos, como en la zona como casi altiplánica, como de Puno, de Perú, el pan era un lujo. Ellos todos los días comen avena o comen, se me olvidó el nombre, chuño molido. mm. Chuño molido, que es distinto al que nosotros al que conocemos acá en Chile, y esa es como la base, y papilla, y como lo más parecido, yo escucho que en mi trabajo hay una chica que viene de allá, y pienso como los escoceses, cuando relata su comida, así como, y que comen harto con sal, y como que preparan la avena, pero el pan era precisamente como para ciertos momentos, ciertas celebraciones, y muchas de las cuales el pan era para celebraciones religiosas. No sé, el Día de Todos los Muertos, ahí como que toda la gente preparaba pan, pero no era una práctica recurrente como acá que su vida en base al pan, no, pues. Nosotros en Chile actualmente lideramos, creo, estamos dentro del top, no sé, top 10, top 5, no sé, de los mayores consumidores de pan del mundo. Pero aún así y todo, debemos ser conscientes de para cuánta gente todavía el pan es la base del sustento. Y sobre todo si hablamos en estas épocas antiguas, eh, el pan era como el alimento base, o como dices tú, los cereales por lo menos, eh, de la subsistencia. Es como tenemos cerveza, porque no puedes tomar agua, el agua está contaminada, así que tienes que tomar cerveza súper diluida, no necesariamente alta en Un alcohol, sacrificio necesario. pero hace que las bacterias no proliferen ahí, por lo tanto era más segura tomarla. Pero la cerveza también se hace en base a grano, así que también necesitas tener cosecha para poder hacer cerveza. Tienes el pan, que es un alimento más o menos contundente. Tienes fruta y verdura, pero de la estación. Entonces estás Mm. sumamente amarrado a la estación del año en la que estés, aprovechar mientras hay, pero también depende de la cosecha, ¿verdad? De si ya salió bien o mal. Las carnes varía dependiendo sobre todo del estatus, porque por ejemplo, si eres un señor feudal que posee bosques, claro, tú tienes derecho a casa, ¿verdad? Pero si eres un plebeyo cualquiera, un siervo, quizás no tengas no tengas el derecho a cazar en esa zona, a menos que sean cosas pequeñas como conejos, ardillas, cosas así, una perdiz. Pero incluso, por ejemplo, Pero grandes pescar, animales, no. los ríos generalmente estaban en manos del clero, después en una época ya más cristiana. Entonces también tenías que pagar un impuesto por los pescados y cosas por el estilo, las anguilas y eso. Y además Desde estamos tiempos hablando, inmemoriales el agua no ha sido libre. ¿no? Y estamos No es solo las hablando 7 familias de acá. de una época en donde tampoco existía el freezer. Entonces no, ni conservante. La única forma era como ahumar la carne, salarla para tratar de que durara más. Sí, Sí, la Ronnie dice, antes el pan era como una moneda incluso, ¿sí? sí. Hay que pensar que igual se requerían muchas cosas para fabricar un pan y Tiempo. un tiempo para estarlo revisando, que no se te queme, que quede bueno. Y, y era como todo un arte, me imagino, para los antiguos hacer pan. De partida está el tema de la levadura, porque la gente no entendía cómo funcionaba la levadura. Como que tenían formas de hacer levadura casera, pero era más bien instintivo. Como dejaré este moho ahí. Y espero que no se transforme en penicilina. Claro. Y después también tenemos las clases sociales. Por ejemplo, yo tengo entendido que en la Edad Media existían distintos tipos de pan para distinta gente. Está el que se hace con la harina más fina, refinada y blanca, y ese se reservaba únicamente para las hostias, para la misa.
Después tienes otro pan que también es de muy buena calidad, también con una harina blanca, que ese es para la clase noble. Y después ya más los panes más rudos, más toscos, así, las harinas para, más integrales para el pueblo. para el pueblo. Irónicamente, esa en realidad es la mejor, porque Ahora es al revés. la De hecho, harina, ahora como que la gente... ahora el pan integral es más caro y lo come la gente de más alto estatus. Pero la harina blanca no es tan buena en términos de alimentación. Hicieron una masa de... Sí, La yo creo Ravani lo dice, mismo. yo creo que de flojera nomás se descubrió el pan. Hicieron una masa, después se olvidaron y leudó. No me Es sorprendería. posible. Es como descubrieron el queso. Dejaré esta leche aquí. Oh, me olvidé de ella. Está ¿Qué dura. pasó? Ah, ¿Será que se puede comer? yo creo que igual se puede comer. Como dicen por ahí, más hambre que el que descubrió que se podían comer las alcachofas. El ingenio humano. Sí. Yo Y dentro siempre me como de los pregunto si... distintos ciclos de cosecha, por así decirlo, dentro de la Wicca, lo que es la Wicca tradicional, tienen tres distintas cosechas, que parten desde esta celebración hasta Samhain. La de hoy es la de las verduras y el grano joven. La de el Maple. otoño es ya como están las vides, un grano más desarrollado, otro tipo de cereales. Y la última cosa es ya el sacrificio de la carne para prepararse para el invierno. Ah, Entonces desde ahí igual comienza, dentro de esa lógica, de verdad un encuentro en estos momentos para compartir, sumar fuerzas, es necesario porque de aquí viene mucho trabajo hasta que llegue el invierno y cada día cuenta. Cada exacto. día de algo que no resulta va a ser comida menos para el invierno. Y además que si lo vemos, Lu, yo tengo entendido que es este como en la mitología celta, es como el dios sol, es el dios luminoso. Sí, Estamos en pleno verano. Entonces también yo creo que hay sí, en ese relato entre Luke y Talti, es el sol que ilumina los campos, que ilumina la tierra. sí. Este es el momento de mayor Aparte, fuerza y sí. apogeo del sol. Aparte Lug es el dios de todas las artes, que lo maneja todo, lo hace todo, y es el quien tiene uno de los tesoros de la Tota de Dana, que es la lanza de la victoria. Yo tengo entendido que Luke fue súper venerado en mucho territorio, que por lo tanto tenemos muchos nombres de lugares asociados con Luke, como Sí, que tuvo mucha presencia dentro de los distintos sí. De hecho, territorios como que celtas. trasciende a los como netamente irlandés, entonces Sí, como que es sí, común a todo el tema celta, hay evidencia incluso de él en la Galia, en en España, Inglaterra, exacto, sí. que ahí estaba viendo cómo se llama, parece que el look también, es como Luke y Brigitte son como los dioses más populares, con distintos nombres, como Brigantia en España, Luz, Sí, tenía entendido que no sé si era en Francia, creo que había un lugar también llamado así como o algo. León creo que venía relacionado con Luke al final. de hecho imagínate, en No me acuerdo Galicia bien. hay una ciudad y municipio que se llama Lugo. Y por lo que sabemos desde que le ponen nombre a los lugares por ciertas divinidades, ya nos imaginamos qué tiene que haber habido ahí hace mucho tiempo atrás. Tal cual. Ravani dice, ellos confían mucho en la agricultura. En las Islas Británicas el clima es súper impredecible, por eso necesitan tanto su espiritualidad. Sí, la Sí, espiritualidad en muchas cosas, en muchos casos es una respuesta también a las necesidades de la gente. Nosotros cuando leemos los mitos de cierta cultura vemos inmediatamente cuáles son los aspectos que más le preocupaban a la gente del momento en ese contexto. Y tengo sí, entendido pues que andaba por un video.
Para esta festividad se celebra justamente, entre otras cosas, como haciendo adornos con el trigo. Entonces tenemos toda esta variedad de esculturas que yo las he visto, pero en todas partes de Europa, con distintos significados, con distintos diseños, y están esos típicos como personitas que hacen como muñequitos de trigo o de maíz, aunque el maíz es americano, pero es lo que he visto en las cosechas. Es Em, eso, po. Coronas de trigo, de todo. O sea, como que ocupan esa pajita, la paja del trigo, para hacer todo tipo de figuritas. A veces como talismanes, a veces se guardaba, la primera se Mm, guardaba para después ser quemada en... Eso me recuerda como en lugares como religiosos, como acá en Santiago, ir a la Quinta Normal, ese santuario que está cerca de la Quinta Normal de una virgen que, perdón, no me acuerdo en estos momentos cuál es, la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes que tiene fecha de con su fecha de celebración es como el 11 de febrero más o menos. Y recuerdo haber acompañado mucho tiempo a mi mamá porque es muy católica y en algún momento fue muy devota de esa Virgen. Y salir y esta gente típica que vende cosas fuera de los santuarios Los santitos, los eran como relicarios, todo eso. eran como tres Las espiguitas de espigas. trigo con la figurita de la diosa, iba a decir, de la Virgen. Yo me acuerdo que para Navidad vendían, estaban como de moda todo un año, así como que vendían también un ramito de espigas con un cordoncito rojo para poner en el pesebre. Ahí no sé si alguien tiene más información de los católicos cristianos y que nos pueda dar el dato de qué significado tiene eso. Pero me queda Es la que duda. estaba revisando, estaba googleando y efectivamente Lugo fue en su época romana llamada Lucus Augusti, el Lugo español, y hay una comunidad francesa del departamento de Drôme, actualmente cerca del sector de los Alpes, que se llama Luc en Dius. Ulala. Ulala, omelette de Sí, fromage. Sí, a mí me queda la duda de lo del ramito de Navidad como algo muy, no sé si latino, porque claro, para nosotros estamos en verano, en Navidad, pero en el hemisferio norte no tiene sentido tener ramitos de trigo no. en Navidad, porque estarían en invierno, entonces ahí me queda la duda. Pero bueno, dice, los domingos de Ramos igual. Sí, pero al menos el domingo de Ramos tiene una narrativa de la cual extraerse en el caso del relato bíblico, ¿verdad? De que se supone que cuando Jesús entra en Jerusalén, lo reciben con estos ramos de olivos, de palma. Entonces, como que hay una narrativa igual que respalda incluso las especies específicas de árboles. Pero es cierto que cumple la misma tradición, esto como de guardar el ramito del Domingo de Ramos hasta el año siguiente, porque es el que se quema en el miércoles de ceniza. Sí, no, y esas cositas que daban, ahora estaba buscando como en explicación cristiana. El trigo, en Mateo 13 dice, el trigo es utilizado por el Señor como representante de los hijos del reino, el fruto de la buena semilla que Él estaba sembrando en la tierra, en contraste con la cizaña que Satanás sembró secretamente junto con la buena semilla. Que yo recuerdo que esos ramitos como que uno compraba fuera de los santuarios y los dejaba en la casa actuando como protectores, así como las cruces de Palki. Mm. Sí, porque hay una parábola ahí de separar el trigo de la cizaña. Sí. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que no sé si era en Lituania o estos países así del Báltico, que hacen unas esculturas geométricas muy lindas, así como unos triángulos cuadrados, cubos, así que como con estrellitas, muy lindas, y las cuelgan como protección, pero después también las queman. Se encuentro súper interesante que hay esta como perpetuidad de, por un lado, una estructura, un diseño del trigo, que puede ser, no sé si específicamente el de la primera cosecha, pero el trigo se ocupa como amuleto de protección y que después eventualmente es quemado. Me parece súper interesante como una trascendencia en Estonia. Y Capaz, puede que me estoy confundiendo puede de ser país. Estonia. Y cuando vemos esta ilustradora, esta que vemos
siempre por Instagram, la Annette. Sanja, Ah, no la Sanja, Sanja. Sí, 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 que sí. aparte hay como mucha tribu en sus dibujos, Sí, sí. como que las niñas con las coronitas, Bueno, en Ucrania se hacen unas coronas así de trigo y flores, pero gigantes, hermosas, con esos collares rojos. Pero es que, insisto, yo creo que todo lo relacionado al trigo es como, o las cosechas es básico de nuestra eh, cultura humana y lo vamos a ver presente en todas partes. En el mito griego, ¿verdad? Ay, la versión romana es Ceres, la mamá de Perséfone. Se me fue el nombre. ah, Me traspapelé. se me, la tengo en la punta vamos a ver, Pero vamos es la a que trae, buscar, es la que trae sí, la agronomía a los humanos como Demeter, Demeter. Muy bien, perfecto. Ella es la que trae el regalo de la agronomía a los humanos. Y nosotros hoy sí, en día sabemos que la agronomía probablemente se inventó por mujeres, probablemente, por ahí por Turquía o Siria si no me equivoco. lo cual no Hace es tanto más lejos de Grecia. miles de años atrás. Fue donde primero se hizo la domesticación del trigo, si no me equivoco. Y dentro como de las cosas como que en algún momento se recomendaban cuando uno es chiquitito en este mundo del paganismo y empieza a ver cómo celebrar, efectivamente te salen como las sugerencias de las muñecas de maíz Sí, que se guardaban hasta la quema de Imbolc. Te acompaña como justo por los 6 meses para asegurar eran muñecas para prosperidad, porque tú las llenas con semillas, algunas hierbitas y todo eso. Es como en las artesanías de maíz, es parte como de los crafteos que a mí me encantan esas, son son súper aceptables en bonitas. estos Pero momentos. tengo que decir el dato histórico de que el maíz es americano y Sí, que no llegaría a Europa hasta muchos siglos después. Así que el maíz no es celta, por si acaso. no, no, pero para alguien que se quiere dedicar como de una manera más ecléctica, puede hacerlo. La Beni dice, hay un lugar en Turquía que hay un hoyo donde supuestamente Hades se lleva a Perséfone, el hoyo del inframundo, no puede sacarse Uh. fotos. Uh. Hay varios como cuevas en distintas partes del mundo que han sido llamadas como la puerta al infierno. Y es como interesante esa idea de que el inframundo siempre está debajo en Sí, distintas mitologías. Interesante. Pero por ejemplo, en el mundo nórdico, el Hel, que no hay que confundirlo con la palabra en inglés Hell de infierno, porque no es lo mismo. Hell es el reino de donde viven los muertos, pero no es el infierno en el mundo escandinavo. Queda en el norte, no al sur, no abajo, sino que queda hacia el norte. Y tiene sentido porque básicamente después de Suecia, Noruega, más al norte no hay ya de nada. nada. Tienes el Ártico, un lugar frío, donde probablemente la gente se perdía y nunca más volvía, como un frío helado. Para ellos Hell es frío, no es como el infierno eh, católico dantesco que nosotros tenemos que es subterráneo y que es caliente. Cosas interesantes. Son infiernos distintos. Son infiernos ¿A qué infierno distintos. iremos a llegar? No sé. Espero que a ninguno. Y creo que si mal no recuerdo, creo que para los celtas como que la zona como más que de infierno, sino que era como del más allá extraño, es como hacia el oeste, po. Pero si lo pensamos en ese momento en que no se sabía que el mundo era redondo y que seguían para allá, en una vez se iban a caer al mundo, iban a caer al vacío, Finisterra, tiene el fin sentido del mundo. su fin. Sí, pues, Pero ahí también tienen distintas, porque, por ejemplo, nosotros solemos hablar de los cuatro elementos, pero en el caso de los celtas tengo entendido que eran como tres elementos, y que, por ejemplo, sí. los Sith eran estas
cerros o árboles sagrados que eran la puerta al mundo de las hadas. Era un inframundo, era como un debajo Mm. de, pero también no era satánico, no era infernal, era un inframundo, pero en otro sentido, y ese era como el reino de las hadas, de los fairy, de Sí. los Es que sí, Tirnanok. pues, porque era más que, no sé, los aire, fuego, que eran como son como los elementos tradicionales que ahora se ocupan como por las distintas corrientes paganas. Para los celtas están separados como por los reinos. Es como el reino del cielo, el de la tierra y el mar. Entonces tienen asociados ciertos seres Hola Morgana. y venga, guagua, tienen Morgana haciendo asociados su aparición especial. ciertos seres y esto de que las colinas, esto es como la entrada al mundo de los chigi, igual se supone que dentro de la mitología celta ocurre una vez que ya hay ocupación, llegan los milesios a Irlanda y ya como que los tuatas pues ya, llegaron quienes tienen que estar, hacia dónde nos vamos, y ellos se repliegan hacia las colinas y desde ahí igual queda vinculado el tema de las colinas y estos montículos al espacio del mundo de las hadas. Claro, eso tenía Ya, ven entendido para acá yo, que tú. los tuatas de Ah, Danann no, se habían ido hacia este otro mundo, hacia como otro plano en el fondo. quieren, para un pánico escénico. Para que vean que esto no está con guión ni nada, esto está improvisado, No, sí, pero a ver totalmente si la casual. gata viene, te la voy a atrapar. Voy igual. La pelea de una bruja con su gata. Mientras tanto yo me termino mi tecito. Ahí está la Aquí. Morgana. Sí. ¿Por cuánto rato? No lo sabemos. Oh, Ya. nos sentimos bendecidas por su presencia. Sí. Sí, esta fue la razón de los maullidos hace un ratito. No sé qué querrá pedir. Quería dar su opinión. Sí, quería decir que eso no era así. Escúchenla, ella sabe. Porque es gata y negra y se llama Morgana. Oye, un tema que nosotros siempre tocamos en el live es cuando, después de hablar ya como de los fundamentos históricos de la festividad, es cómo podemos darle interpretación a esta fecha en el mundo moderno. ¿Qué ideas se te ocurren? ¿Qué A recomendarías a la ver, gente que nos está escuchando para aprovechar este momento de Lamas o de Lugnasada? yo creo que es importante como hace las celebraciones anteriores estábamos hablando como de que sembraran como propósitos, objetivos y como qué es lo que querían para cada una de las personas y después se fueron dando fuerza y alimentando en la medida que el sol estuvo siendo más fuerte. Yo creo que es momento como de igual de empezar a cosechar nuestras vidas, darnos cuenta de igual qué es lo que queremos, tal cual como lo que se hace en el proceso agrario, que se deja lo bueno, se echa lo malo, por así decirlo, como ir viendo qué es lo que en estos momentos nos está haciendo sentido, cuáles son los proyectos que están nutriendo nuestro ser, donde ya no nos estamos sintiendo seguros ni tranquilos y empezar a ir sacando eso. Y Yo también coincido como que se recomienda totalmente. como que se aprenda a hacer, que se atrevan a hacer un pancito, Eso sería como para entrete. tener esa conexión con los seres antiguos que en esta época Hacer pancito en horneaban casa. esas cosas. Sí, aprovechar de crear cosas igual. Igual si tienen alguna, como hablamos de los juegos de luz, si tienen alguna inquietud deportiva o de algún arte que quieran practicar, yo creo que es el momento para Ahora es cuando. aprovechar. Sí, Modo si fit. no, si no después en marzo ya vuelve el mundo con su vorágine y Yo es como diría lo momento de, mismo. Yo diría sí, que aprovechando que estamos en pleno verano, aprovechar esta energía solar de Luke, esta idea del sol en su máximo apogeo,
que es como, ahora es cuando, ahora es como donde uno tiene ganas de hacer cosas, tiene energía, uno puede Sí, estar todo el día afuera, hay un montón de luz, se hace de noche súper tarde, entonces hay que aprovechar, porque ahora el día tiene más horas, literalmente, sí. y uno tiene ganas de estar afuera, de hacer cosas, de ver gente, bueno, dentro de todo lo que la pandemia permita, pero yo creo que este es el momento de hacer, no de pensar, ni de planificar, ni de soñar, sino que de concretar. Y aparte, igual justo como nos coincide nosotros con la época de verano y que en verano hay pausa en la vida, a veces, no sé, para los que están estudiando aún que tienen 2 meses de vacaciones, no para cuando uno ya es grande y tiene que trabajar, es como el momento igual de ver, como hace poco inició nuestro año formal de número, nuestro año gregoriano, es ver que dónde queremos poner igual las energías y las fuerzas, en qué proyectos, en qué cosas, ya que la vida obviamente no es como puro estudiar o trabajar, sino hacer cosas que vayan llenando como nuestra alma, nuestro ser, Yo creo que como en el también momento que se hay que aprovechar dediquen que a aprender. uno siempre con el año nuevo parte como motivado. Uno dice, ah, este año Sí, voy a hacer esto y esto, esto. Bueno, ahora es cuando. Háganlo. Sobre todo pensando en que después esta energía solar va a empezar a decaer. Porque se sí. va, cada vez los días van a ser más cortos, vamos a entrar en lo que es marzo, ya con una rutina, vamos a entrar en lo que, no sé, son las clases, o ya, típico que la ciudad se congestiona de nuevo, empieza el otoño, después se empieza a poner más cozy, y después a uno se le empieza a echar la yegua, y después como que uno ya no quiere hacer más. Porque después viene Yul y uno ya está como medio depre dentro de la cueva que no quiere hacer nada. Entonces sí hay momentos como para hacer, yo creo, cambios en la vida, cambiar quizás hábitos más saludables para nosotros. Es como el momento ahora de hacer Tal cual. lo que quieran. Pero hazlo ya. Sí, aprovechar porque si no después ya la naturaleza va a estar como bajando, va a estar en retroceso, va a estar más tirándonos hacia nuestra casita, nuestro hogar, sin querer como salir. Entonces, bueno, es como que lo que nos motiva a salir durante el periodo más terrible del año sean cosas que hoy empezamos. Y lo otro que me deja también como motivada es el tema de dar las gracias por lo que uno tiene. La cosecha es harto trabajo, uno termina cansado, pero se trabaja en comunidad, eso igual es bonito, el encuentro con el otro, porque no es tanto de inspección, retrospección como pasa más en el invierno, sino que acá es un momento también de trabajar con otros y para otros en comunidad, ver dónde puedo ser de más ayuda también y ser agradecido por lo que uno tiene. Y como veníamos hablando también de separar, como decía, el trigo de la cizaña, yo creo que este es un Sí, momento para cosechar, ver las cosas que uno tiene, dar las gracias por ello, separar lo que sirve de lo que no sirve, cortar, podar, todo lo necesario eh, y ponerse a disposición de la comunidad, salir al encuentro con el otro, ver en qué puedo ayudar, qué puedo hacer. sí. Aprovechar el solcito, pero con bloqueador. Aprovechar el Y, sol, y tomen aprovechar el agua. verano, aprovechar que hay muchas actividades, hay mucho que hacer al aire libre ahora. Y tomen agua. Y si van a hacer ejercicio después el hongo. Eso. Nunca elonguen en frío. Esos son nuestros consejos para una vida mejor. Para que lleguen a la próxima rueda sin lesiones, sin nada. Después van a decir, no, es que ustedes dijeron que saliéramos a ejercicio. Sí, pero progresivo. Tienen que encontrar la actividad física que más les acomode a ustedes, a su Sí, ritmo, a su contexto, sus necesidades, etcétera. Partir de a poquito, pero la constancia es fundamental, se van a sentir mejor. sí. Comer sanito, aprovechar eso, aprovechar la cosecha. Aprovechen Aprovechar las las frutas de la frutas, tan estación, rico, comer sano, el comer rico, choclo. fresquito. Hoy Ahora, mataría por un pastel de choclo. pero ya no podía ser.
¿De a dónde no hay choclo? en grano. ¿No lo venden en grano en el súper congelado? El único choclo que encuentro es en tarrito, así. Y es Como los guasilas. del americano, no es el pastelero. Oh, Sí, es que no hay choclo aquí. Choclo americano. La mal, mal, mal. humita, una pastelera. Así que ya saben, manden choclo. Ese va a ser mi mensaje de este live. Manden choclo. Voy a hacer TikTok para pedir donaciones de choclo Claro. para... Me van a aparecer con memes de choclo después en todas partes. Sí, la loca del choclo. Ay, ay, ay. Llevamos ya una hora. Yo creo que podemos empezar a ir A cerrando. ver, sí, agradeciéndole a todos quienes estuvieron conectados. A todos los que nos ven después también Sí, desfasados, les mandamos saludos. sí, muchas gracias por verme y escucharnos. He visto que nuestras transmisiones han tenido así de repente hasta 70 reproducciones, 79, 80. Así que la gente parece que sí nos ve. Sí, Eh, bueno, les damos las gracias, como siempre, por acompañarnos en otro live más. El próximo sería ya el 20 en y algo de marzo. marzo Mabón. 26 sería, es como o el fin de semana del 19 y 20 o el del Tenemos, 26 y 27. Ahí nos vamos a estar organizando tenemos que para fijarlo. ver cuándo sea. Pero sería el equinoccio de otoño, definitivamente. Y sería el último episodio de La Rueda. De hecho, es acá justo el 20 de marzo el equinoccio. Chan, Y es día chan. domingo, Justo. así que podría ser. Podría ser. Sí. Desde ya quedan invitados entonces para otro encuentro y si tienen dudas, comentarios, preguntas, si quieren que hablemos de algo en específico, siempre nos pueden escribir aquí en los comentarios o mandarnos correo al nido, porque aquí este programa es para ustedes. Sí. Así que aceptamos sugerencias, mejoras, temas para lo que pase luego de el último live de la rueda del año. Después les va a llegar una encuesta, no, mentira. No, no cuánta satisfacción. Claro, pero se acepta todo el feedback constructivo. Sí, Bueno, querida, un gusto como siempre verte. un gusto. Te eché tanto de Y menos. Y un abrazo muy apretado a toda la gente que nos sí, acompaña y de... sí, muchas gracias a todos quienes se han conectado con este calor a las 5 de la tarde, entendiendo que es sábado, verano. Domingo, es domingo. Domingo. La verdad es que domingo también, no yendo ya a Ya temporal. no da, ya no Con da. la salida, lógico, con la salida de vacaciones, como apagué el arma y ya existo. Has vuelto a la luz. Dormir en la mañana. Vaya, vaya a descansar entonces. Nos Ya despedimos, lo dejamos cuídense hasta mucho a aquí todos, nos estaríamos viendo entonces en el live de marzo. en un siguiente episodio. Así que cuídense. Adiós.